Solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida, aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento.
Eres grande, eres bueno, poderoso, glorioso, eterno. Gracias, Señor. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz une
Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos concede en este tiempo de poder compartir con toda la tierra, con toda la humanidad y con todas las naciones, poder compartir el Evangelio de la Biblia. Y desarrollar esta actividad de la evangelización mundial en nuestros días nos llena de mucho regocijo, ya que desde Venezuela le damos un caluroso saludo fraterno a todos los consiervos de la evangelización mundial en los 5 continentes. Vaya para cada uno un abrazo fuerte, muy venezolano, anhelando de todo corazón que como ciudadanos del reino de Dios, esta bendición sea de gran provecho, que la palabra de Dios hoy fluya a través del Espíritu de Dios, con el evangelio correcto, con el evangelio exacto y puro de la Santa Escritura, que es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Para mí es un privilegio muy grande poder compartir con estos jóvenes venezolanos, distribuidos incluso algunos por el mundo, del cual tendremos algunos, una hermana desde México, venezolana, pero que está compartiendo su vida desarrollada en esa nación hermana. Este seminario es para toda habla hispana, lo que es Norteamérica, Centro y Suramérica. La intención es llevar la buena noticia del Evangelio. Y considerando todo esto, damos la bienvenida a nuestra hermana Jenin Principal, quien tiene el privilegio de compartir con nosotros la palabra del Señor. ¿Cómo está, hermana Jenin? Muy bien, gracias a Dios. Bendiciones, pastor. Le doy la más cordial bienvenida a este seminario de carácter mundial que la gracia del Señor nos ha concedido poder participar. Quiero que se sienta en confianza, a plenitud. Las cámaras y el micrófono son suyos y que el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, le llene de su gracia para llegar a todos los corazones necesitados de la humanidad. Todo este tiempo es suyo. Bienvenida. Amén. Gracias, pastor. Cristo, la simiente de la mujer. Y la Biblia nos describe y nos aclara la caída que tuvo Adán y Eva al principio y que a través de esta caída dio la solución. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pero al principio, ¿cómo sucedió esto? Bueno, sencillamente, Dios creó al hombre un ser espiritual a imagen y semejanza de Dios. Esto lo describe Dios, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Dios hizo al hombre un ser espiritual, un ser para que estuviera unido con él. Y lo dice en Génesis 2:7. Y el hombre un ser viviente. Entonces el hombre la potestad, la autoridad para que reinara sobre la tierra. Ellos podían reinar sobre todo lo que Dios había hecho para ellos. Eso lo dice en Génesis 1:28. Dios le dio esta orden: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Dios le había dado a Adán y a Eva esta autoridad para que disfrutaran y gobernaran sobre lo que Dios le había hecho para ellos. Y este hombre original disfrutaba de la abundancia y la provisión que Dios le había entregado a través del huerto del Edén en Génesis, en todo el capítulo 2 de Génesis. Y toda aquella persona, el hombre que se aferra a la palabra de Dios, que se aferra al pacto, no tiene problema alguno. El pacto que Dios le había dado a Adán y Eva está en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Estas personas no habían muerto porque simplemente se estaban aferrando a la palabra, se habían aferrado al pacto. Pero desafortunadamente ocurrió un problema. El hombre al principio estaba en un estado muy feliz, estaban unidos con Dios. Pero hubo un autor, y este era la serpiente antigua que estaba en el huerto. En Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y esta serpiente es Satanás. Y eso lo describe Apocalipsis 12:9.
y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y esta serpiente, este diablo, Satanás, engaña al hombre para que pierda el pacto y sencillamente desobedezca. Porque en lo que Adán y Eva desobedecen al pacto, da iniciativa de que obedezcan la palabra de Satanás, el engaño que Satanás les había dicho. En Génesis 9:5 nos describe el 4 y el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí inmediatamente Satanás estaba engañando a la mujer con quien tenía la conversación, sino que sabe Dios que el día que de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Mas, sin embargo, Adán y Eva creen en la palabra de la serpiente antigua y pierden el pacto, pierden la palabra que Dios le había dado. Y pecan. Eso está en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, la cual comió así como ella. Por ende, ellos desobedecieron la palabra de Dios y obedecieron la palabra de Satanás. Debido entonces a que Dios es santo, Dios no habita donde hay pecado. Entonces, para del hombre. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces el hombre que debe estar con Dios, debe estar unido con Dios, fue cortado de Dios, fuente de toda bendición. Y allí empieza y es el punto de partida de todos los demás problemas que tiene el hombre. Entonces, ¿cómo son esos problemas? Bueno, viene el sufrimiento de toda una vida. En Génesis, todo el capítulo 3 de esta manera. Génesis 3:16 dice, y dijo la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz. Empiezan los dolores, la mujer debe dar a luz con dolores, y el marido se enseñará de ti. Por ende, entonces empiezan los problemas familiares. También la tierra fue maldita y empiezan los problemas ambientales. Entonces empiezan los terremotos, los tsunamis, todos los desastres naturales que se han visto hasta el sol. Y el hombre debía trabajar, cosa que no hacía en el huerto del Edén. Ahora debía, para poder sustentarse, para poder sobrevivir y poder comer. Génesis 17:18. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Entonces, desde ese punto de vista, tiene que sufrir toda la vida para poder sobrevivir. Cuando el hombre en el huerto del Edén no sudaba, ahora debía trabajar y sudar para poder sobrevivir. Génesis 3:17 y 19.
con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Debe trabajar, esforzarse, cosa que no hacía en el huerto, ahora lo debe hacer, trabajar el doble. Y ahora viene el problema de la muerte física. Cuando ellos disfrutaban de una vida plena en el huerto con Dios, junto con Dios, entonces ahora hay un límite de tiempo sobre la tierra en este mundo. Génesis 19, porque de ella fuiste tomados, pues del polvo eres y al polvo volverás. Y la oportunidad es en este tiempo de vida que tenemos los humanos aquí en la tierra. Por ende, por el hecho de que Adán y Eva pecaron, entonces los hijos acarrean la misma consecuencia. Nacen separados de Dios porque nacen dentro de este mundo. Génesis 3:20, por cuanto ella era madre de todas consecuencias. Ellos fueron apartados y fueron expulsados del huerto. Fueron echados, fueron divididos de Dios. Génesis 3, del 21 al 23. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Y ahí es donde viene el problema entonces de la muerte espiritual. Echó pues fuera al hombre, lo dividió, fueron cortados, separados, desterrados de donde tenían vida y de donde tenían la fuente de bendición y de vida. Pero no quedó ahí. Dios nos dio el camino para resolver el problema. Y este problema no se resuelve con pensamiento humano. No lo puede resolver el hombre por sí solo. Han creado filosofías, pensamientos humanos, teorías, han hecho la Torre de Babel para poder llegar hasta Dios. Pero no se puede llegar a Dios con los métodos humanos. No es posible. Mas, sin embargo, Dios sí dio el camino para encontrarnos con Él. ¿Por qué? En Génesis 3:8 dice, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Eso indica que Adán y Eva no pudieron resolver con sus propios pensamientos delante de Dios el pecado que ellos habían cometido. Pero Dios vino para salvar al hombre. Y esto es el Evangelio. Génesis 3:9. En Génesis 3:9 nos encontramos con una conversación. Dios le hace una pregunta a Adán. Y la pregunta es la siguiente. ¿En dónde estás tú? ¿Por qué Dios le hace la pregunta a Adán? ¿Acaso se le perdió del huerto? ¿O Dios no lo veía? ¿O se desapareció y Dios lo andaba buscando? No, la pregunta que Dios le había hecho a Adán era con el sentido de que él se diera cuenta en el estado en el que estaba, en el que se encontraba en ese. Y ciertamente él la pregunta. Dios le hace la pregunta, él se debe dar cuenta si está en un estado de sufrimiento y maldición, como lo dice en Génesis 3. Entonces, sí se dio cuenta. Mas, sin embargo, todas aquellas personas que son aquellas personas que pueden recibir este evangelio, pueden recibir esta buena noticia, este buen mensaje. Por lo tanto, de alguna manera, este gran problema se convierte en una gran bendición. ¿Por qué? Porque tienes la oportunidad de recibir el evangelio cuando te das cuenta en el problema en el que estás. Ahora, Dios ya hizo la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Te encuentras en el estado de bendición del que habla Génesis o te encuentras en el estado de maldición del que habla Génesis 3? ¿Dónde te encuentras tú? Reflexiona, en vez de pensar. Adán se percata del problema fundamental entonces en el que se encuentra, que es que entonces están separados de Dios por el pecado,
porque lo causó Satanás. Simplemente se dio cuenta de que estaba desnudo. Y tuve miedo, respondió Adán, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? Porque desobedeció la palabra del pacto que había dado y por ende pecó. Génesis 3:11. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, desobedeció. Y el trasfondo de todo esto, el autor de todo esto es Satanás, es la serpiente antigua. Génesis 3:12-14, donde nos habla que hizo Satanás con Eva y lo que respondió Eva a Dios. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó, comí, me engañó. Mas ella, sin embargo, tenía la cuesta. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, sobre el polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, fundamental, completamente, que el hombre tiene es que está separado de Dios por el pecado, porque Dios no está donde hay pecado y porque esto lo causó y de solución. Hay una solución. Y esto fue anunciado en Génesis 3:15, que vendría de la simiente de la mujer y esta heriría la cabeza de la serpiente. Donde fue anunciado, dice Génesis 3:15, pondré la mujer en tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el... De esa buena noticia que debía venir. Entonces, que nos muestra a Jesús como el Cristo que vendrá de nacimiento, que vendría de nacimiento de una virgen y que heriría en la cabeza de Satanás, como lo dice Isaías 7:14. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y este nacimiento ocurrió en el Nuevo Testamento. Es el nacimiento de una virgen y está en Mateo, el capítulo 1, versículo del 18 al 23. Y dice el 21, y salvará a su pueblo de sus pecados. Y nació Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús, el Cristo, solucionó completamente el problema del pecado y de Satanás a través de la cruz y abrió el camino para encontrarnos nuevamente con Dios. Mateo para ser servido, sino para servir y dar su vida en muerte, derramamiento de sangre, en rescate de muchos, para salvarnos del pecado, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, el Cristo, por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo de su sangre. Dios, al principio, cuando Adán y Eva cometieron pecado, Dios no los mató a ellos, Dios les dio la oportunidad, más sin embargo, no los mató a ellos, sino que mató a un animal y hizo sacrificio con un animal. Y cubrió su vergüenza con las pieles de este animal. Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, cubrió su vergüenza. En el Antiguo Testamento, el problema del pecado se resolvía con el sacrificio y con culto a la sangre, pero siempre y cuando fijándose en el Mesías que había de venir. Esta sangre cubría el pecado de la persona, más sin embargo no lo quitaba. Pero a Jesús, el Cristo, y con sangre en la cruz solucionó todo problema de pecado. Por lo que entonces, aquel que cree que Jesús es el Cristo, Dios lo redime de justicia y lo hace y lo vuelve un hijo eterno de Dios. Como lo dice en Juan, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, Cristo es la simiente de la mujer que debe salvarnos y vino y nos salvó. Bendiciones.
Damos gracias al Señor por el privilegio que nos concede Dios de haber oído un excelente mensaje. Y por lo tanto vamos a dar, sin pérdida de tiempo, la bienvenida a nuestra hermana Roxy, que está en México y desde allí nos ha de exponer la palabra. Bienvenida, Roxy, ¿cómo estás? Hola, pastor. Muy bien, gracias al Señor. Súper gozosa de poder compartir con todas las naciones la única buena noticia que salva, que es que Jesús Qué es el Cristo. hermoso es escucharte así. Pues yo me siento muy orgulloso de poder verte y de poder saber que tanto usted como toda su familia están excelentemente. La extrañamos en Venezuela muchísimo, pero entendemos que así lo ha querido el Señor. Y nos Amén. gozamos de ver todo lo que está ocurriendo con usted en esa nación hermana, donde juntamente con los consiervos de la evangelización proclamamos el único mensaje que da vida. Creer pues plenamente que Jesús es el Cristo es la mejor noticia para toda familia, para todo ser humano sobre esta tierra. Y anhelamos que tengas gracia delante de Dios por su Espíritu Santo para que tus palabras puedan llegar a los corazones que están vacíos, desordenados y cubiertos de tiniebla. Bienvenido una vez más. Y todas las cámaras y los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Amén, pastor. Muchas gracias a usted. Y pues sí nos gozamos porque pues desde acá, desde México, el Señor nos está dando la gracia de poder compartirles la buena noticia, la única buena noticia que salva al hombre. Y pues de esta manera quiero que iniciemos con una introducción, y esa introducción es que la Biblia en su esencia y plenamente con sus 66 libros nos está hablando de una sola buena noticia, esa buena noticia que apunta a la persona del Hijo de Dios. Y es por eso que hoy vamos a ver a Cristo en el Éxodo. Entonces, yendo más directamente al tema, lo que nos muestra el Éxodo es que vemos la salvación de Cristo a través del Éxodo. Podemos ver la salvación de Dios a través de su Hijo en el libro de Éxodo. Y creo que el pueblo de Israel, dentro de todo su contexto, es un gran ejemplo para ver cómo es que Dios salva al hombre de ese estado en el que se encuentra. Y antes de tocar un poco más el estado del hombre, vamos a estudiar un poquito el contexto de la historia de Israel y cómo es que Israel pasa a estar bajo el dominio del gobierno egipcio. Entonces, en Éxodo 1, del 1 al 5, dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Todas las personas descendieron de Jacob, fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Conociendo un poquito el contexto, pues, por medio de una escasez, Dios permite que en este caso Jacob, junto con sus hijos, ¿verdad?, que representan la nación de Israel, pues vayan hasta Egipto y allí estén, no solamente durante el gobierno de José, sino que también pues se levantan otros gobiernos y pues allí se queda pues el pueblo de Israel. Estos gobiernos pues no reconocen el gobierno de José, no conocieron a José y por tanto pues no hubo una consideración en ellos hacia el pueblo de Israel. Es por esto que vemos que cuando leemos el libro de Éxodo podemos ver todo lo que el pueblo de Israel padeció, toda esa esclavitud, todas esas situaciones difíciles, amargas, como ellos vivían. Generalmente no nos podemos percatar que Israel no solamente estaba viviendo una esclavitud física, sino una esclavitud en su corazón, una esclavitud espiritual y una esclavitud, por ende, mental, ¿no? Entonces, vemos que sufrieron muchísimo estando bajo el yugo del gobierno egipcio. Y el hecho de que se levantaron reyes que no conocían a José, esto significaba mucho sufrimiento para el pueblo de Israel. El faraón no reconoce a Jehová Dios
y es un ser satánico que se opone a Jehová. Eso lo podemos encontrar en Éxodo 5:2. También el pueblo de Israel en la tierra de Egipto nos enseña ese problema fundamental del hombre, que ahorita lo mencionábamos. Y ese problema fundamental, ¿verdad? Lo podemos ver como la tierra de Egipto representa al mundo que está separado de Dios, ese problema de la separación. También podemos ver que Israel estaba bajo la esclavitud de Faraón y es el hombre que está bajo la servidumbre de Satanás, ese problema de Satanás. Y en el tercer punto podemos ver que estando en este estado no hay más opción a que venga el problema de la muerte y el sufrimiento, el dolor, la maldición que viene por medio del pecado. Entonces, esta historia representa la situación en la que hoy en día se encuentra la humanidad, amados. El libro de Éxodo no fue escrito para enseñarnos historia de Israel. El libro de Éxodo fue escrito para mostrarnos el problema fundamental del hombre, porque para eso fue escrita la Biblia, para mostrarnos ese problema que tenemos estando separados de Dios y la salvación dada por Dios. Entonces, ¿cómo es que Israel es liberada de esta situación? Ahorita tenemos como ejemplo, pues, Israel, ¿no? La nación de Israel. Entonces vemos que el pueblo de Israel por sus propias fuerzas no pudo ser liberado. ¿Por qué Israel con sus propias fuerzas no pudo ser liberado? Hay algo bastante crucial que la Biblia dice que el pueblo de Israel era bastante numeroso y hubo un momento en el que Faraón tuvo temor de que el pueblo se siguiera multiplicando, ¿no? Y llevándolo a nuestras palabras, por así decirlo, ¿verdad? Palabras un poquito más criollas, el faraón tuvo temor a que pudiera el pueblo de Israel darle un golpe de estado, ¿no? Que se levantara como nación y pudieran rebeldizarse y pues ya no estar más sometidos bajo su gobierno, bajo su yugo. Pero Israel estaba tan sumergido en la esclavitud, estaba tan atado, estaba tan entenebrecido y que no podía alzar su mirada y pues seguía allí, ¿no? Esclavizado, seguía allí atado y no podía ver realmente ese punto a favor que tenía. Y pues esto también representa la vida del hombre, no puede percatarse al nivel de esclavitud en el que él se encuentra, el nivel de la gravedad del pecado que lo mantiene atado como grilletes en sus pies, que por sus fuerzas no puede ser libre. Es por eso que es Dios quien da la salvación. Entonces, el inicio de la salvación del pueblo de Israel empieza no por alguna buena obra de ellos, como ahorita lo mencionábamos, no por sus fuerzas, no había nada que ellos podían hacer para ser libres, sino por la gracia de Dios, sino que fue la misericordia de Dios, Dios extendiendo su mano para con ellos. Pero también hay algo muy bonito. A Dios solo le plació tomar el pueblo de Israel como un ejemplo para todos nosotros, para toda la humanidad, de cómo Él, por su misericordia, por su amor, es Él quien nos salva, es Él que nos rescata y nos hace volver de esa esclavitud, recordando también que nosotros no fuimos creados para estar en ese estado, en esclavitud, fuimos creados para estar en la libertad, en la plenitud de nuestro Dios, para eso fuimos creados, para estar con Dios, como ahorita lo mencionaba mi hermana Jenin. Entonces, vemos que Dios nos crea para estar con Él en esa libertad y en esa plenitud. Es por eso que Éxodo 2, del 24 al 25, nos muestra claramente este punto. Y dice así: oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, Dios los tuvo en cuenta. Y es como Dios provee la salvación, Dios siente compasión. Obviamente esto era parte del plan de Dios, esto era parte del plan de Dios para hablar a nuestras vidas, para hablar a nuestros corazones, para comunicarnos que solo de Él y absolutamente Él es la salvación. Entonces, el pueblo de Israel no es quien busca a Dios, sino que es Dios quien los busca a ellos, es Dios quien los salva a ellos. Este es el evangelio. Muchas personas hoy en día pues creen que como la religión,
que es el hombre buscando los métodos para reconciliarse con Dios, para llegar a Dios, y creen que por sus fuerzas, por sus métodos humanos, por fuerzas humanas, pueden encontrarse con Dios. Y es de allí de donde surge la religión, ¿no? Recordando también cuando Adán pecó, dice que él sintió vergüenza y se vio desnudo. ¿Qué fue lo que hizo? Fue a taparse y tomó hojas de higuera para taparse. Eso representaba la religión, ¿no? Adán queriendo por sus fuerzas tapar lo que había hecho. Entonces vemos que aquí nos muestra claramente el libro de Éxodo que la salvación proviene de Dios y no es el hombre que puede ser libre por sus fuerzas. Es Dios buscando al hombre, es Dios en su gracia revelándose al hombre para que el hombre pueda reconciliarse con él y poder resolver ese estado de esclavitud, ese estado de pecado, ese estado de muerte espiritual en el que el hombre se encuentra. Entonces, también había algo muy importante, ¿verdad? Hay muchos puntos relevantes dentro de este tema, y es que el pueblo de Israel constantemente vivía en inconformidad, en queja, por más cosas que Dios mostrara a ellos, pues ellos constantemente su corazón estaba tan sumergido en esa vida de esclavitud, que es algo tan pesado, que es algo tan triste, porque cuando el hombre se encuentra así, no puede, ni siquiera puede percatarse de la grandeza y de la majestuosidad de su creador, de su Señor, de su evangelio, de ese gran tesoro que es el evangelio. Entonces Israel constantemente vivía en inconformidad, y así vive el hombre separado de Dios. Cuando está en esa esclavitud, en esa muerte espiritual, vive en inconformidad, nada haya bueno, nada lo satisface, nada lo llena. ¿Por qué? Porque lo único que el hombre necesita es estar con Dios. Y puede sonar muy sencillo, puede sonar, pues sí, necesito encontrarme con Dios, pero es Dios quien provee este arrepentimiento. Es Dios quien permite que nos percatemos de cuán necesitados estamos de Él, de cuánto necesitamos de Él todos los días de nuestra vida. Y eso es lo que hace el libro de Éxodo, llevarnos a esa preciosa conclusión. El evangelio, necesito estar con Dios, necesito estar reconciliada con Dios para poder estar y permanecer en esa plenitud. Entonces, vemos cómo Dios vino al pueblo de Israel y lo salvó. Eso está en Éxodo 3:8 y dice, he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Entonces Dios azotó a los egipcios con grandes plagas y poderes, pero el faraón no los dejaba ir. Fueron liberados solo al pintar con la sangre del cordero de la Pascua. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 12, del 1 al 14. Vemos cómo es que al final, es algo que si meditamos es wow, es 3 veces wow, impresionante. ¿Por qué? Porque es impresionante, porque vemos cómo son muchas plagas y todas estas plagas y parecía que el corazón del faraón se endurecía y se endurecía y era algo que la Biblia registra que el mismo Dios endurecía su corazón. ¿Pero por qué Dios endurecía su corazón? Mucha gente piensa que Dios endurecía el corazón del faraón porque dice, es que Dios quería mostrar su poder y quería hacer que el corazón del faraón se resistiera para poder seguir haciendo maravillas. No, más allá de eso, había un mensaje, había la muestra de ese pacto perfecto que Dios quería mostrarle, no solo al pueblo de Israel, sino también a nosotros, aquellos que ya Dios había, desde antes de la fundación del mundo, visto para hacer su iglesia. Entonces, vemos que solamente cuando se pinta aquel marco de la sangre del Cordero, es que el pueblo de Israel pudo ser salvo. Entonces, esto nos habla de que hay una sola forma de ser liberados, y era un cordero crucificado, derramando su sangre en un madero para nosotros poder ser liberados, si lo llevamos a la aplicación de nuestras vidas. Entonces, debido a que Dios está con los israelitas, de nuevo, ya no hay problema.
Como evidencia que no hay ningún problema, Dios les enseñó el Mar Rojo y pudieron ver cómo ese Mar Rojo se abrió. Pero las personas solamente ven la maravilla, no pueden percatarse del mensaje que hay detrás de la maravilla. Como el Señor Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, no se maravillen de los milagros, no se maravillen de las cosas sobrenaturales que puedan ver, ¿verdad? Y la palabra sobrenatural quiere decir fuera de lo natural, sino maravíllense de que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, qué hermoso es que nos podamos percatar que más allá de un prodigio, de una maravilla natural, es Dios hablando, ¿no? De un pacto, de realmente de esa gran maravilla que era salvarnos, que era liberarnos de la esclavitud del gobierno de Satanás, porque Faraón representa a Satanás. La esclavitud representa el pecado y por tanto, pues estábamos separados de Dios, ¿no? Esa muerte en la que los israelitas también pues se encontraban, había una muerte espiritual en ellos, había una inconformidad, había una queja todo el tiempo, y así vive el hombre que está en muerte espiritual, no puede ver que fue bendecido por Dios, que fue creado para ser bendecido. Bendición es todo aquello que es en lo espiritual, y es hermoso poder contemplarlo desde este modo, ¿verdad? Con la gracia de Dios. Y entonces, como evidencia que no hay ningún problema, Dios les enseñó el Mar Rojo, el ejército egipcio, el agua, el alimento en el desierto, que son problemas que no se pueden solucionar con la fuerza del hombre. Por lo tanto, no nos atamos al problema de la supervivencia física, sino que podemos servir a Dios completamente. Realmente Dios nos enseña que cuando Él está con nosotros, que cuando Él reconcilia al hombre con Él, el hombre puede trascender cualquiera sea su circunstancia. Esto también lo dijo Pablo. Dijo, sé vivir cualquiera sea mi circunstancia, cualquier sea mi escenario, porque ya mi problema fue resuelto. Lo que puedo vivir en esta tierra son aflicciones que ya también fueron resueltas, y que Dios, como buen padre, pues conoce nuestras necesidades. Yo solamente debo de vivir para Él, para lo que fui hecha, ¿no? Para lo que fuimos hechos, que es para la alabanza de su gloria, para vivir para Él, para testificar de Él, para mostrar su imagen. Y esa imagen es ser un ser espiritual, un ser que desea estar con Dios, que es espíritu. Entonces, realmente Israel es ese ejército que Dios debe conquistar, que Dios los guía a conquistar esa tierra prometida, la tierra de Abraham, para preparar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Éxodo 12 lo testifica del 41 al 42. Entonces, Dios, que dio la salvación a través de Jesucristo, es quien nos habla hoy a través del libro de Éxodo y nos muestra esta gran bendición, este gran tesoro. Es Dios quien provee la salvación a través de su Hijo unigénito, a través de Jesús siendo Cristo. Nadie puede ser salvo por su propia obra. La salvación es y proviene de la gracia de Dios, y eso lo podemos encontrar en Efesios 2:8. Jesucristo es Dios quien vino del cielo para salvarnos. Eso lo podemos encontrar en Juan 6, verso 58. Solo con la sangre en la cruz del Hijo de Dios se puede resolver el problema fundamental del hombre. Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre por el cual se puede ser salvo, sino en el nombre de Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual se puede hacer salvo, para ser un poco más exacta. Entonces, Dios, a través de su Hijo muriendo en una cruz, es como resuelve el problema del pecado, y el problema del pecado y el dolor, ¿verdad? Derramando su sangre en la cruz del Calvario. ¿Cómo es que lo hace? Pues allí, muriendo, cumpliendo esa obra de Cristo. Es por eso que nosotros compartimos que Jesús es el Cristo, el Evangelio de la Biblia, lo que nos enseñan estos 66 libros, porque he aquí donde el Señor nos muestra su salvación. 66 libros escritos en diferentes tiempos, diferentes escenarios, diferentes hombres, diferentes personalidades, pero un solo espíritu, el Espíritu de Cristo. Ese espíritu que nos muestra y nos revela quién es ese camino verdadero que nos devuelve esa plenitud, esa libertad, esa vida que se había perdido.
Y a través de su muerte, el Hijo de Dios destruye al que tiene el imperio de la muerte, aquel faraón, ¿verdad? Aquel que representaba a Satanás como el faraón. Entonces es a través de la muerte que Jesús vence al que tenía el imperio de la muerte. Abrió el camino para que nos encontráramos con Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de mí. Y yo creo que lo único que existe en el corazón de Dios para con la humanidad es que podamos estar con Él, porque solamente Él sabe que nuestra única necesidad es estar con Él. Y si Él está con nosotros, consumado es, todo está resuelto. Entonces los que creen que Jesús es el Cristo se vuelven hijos de Dios y obtienen vida eterna. Juan 1:12 dice que todo aquel que cree en su nombre se le da la potestad de ser hijo de Dios. Para eso fuimos creados, para ser hijos que obedecen la voz de un padre. Ese fue el diseño de Dios empleado primeramente en Adán, pero pues Adán cae y por lo tanto pues viene todo lo contrario, ¿no? En vez de obediencia hay oposición a la orden de Dios, hay oposición al deseo de Dios, que era que Él se aferrara al pacto hasta el final, que guardara el pacto. Y guardar el pacto es retenerlo, es darle la atención que requiere, es vivir por Él. Y esto no lo hizo Adán, pero era Dios hablándonos a través de Adán de que Él, el diseño de Él desde el principio eran hijos que obedecieran la voz de su padre, que creyeran en su padre. Entonces vemos que todo aquel que cree en el nombre del Hijo de Dios es hecho hijo de Dios. Dios le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y sabemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesús, ¿verdad? Que significa salvación. Pero no solamente Jesús, sino también Cristo, porque Él vino con esa obra de morir en la cruz y de cumplir esos 3 oficios perfectos, como perfecto rey, sacerdote y perfecto profeta. Él pues nos reconcilia con Dios y es esta obra, la obra que muchos llamamos la obra redentora. Lo único que podía salvarnos, lo único que podía realmente limpiarnos, desarraigar de nosotros el pecado. Es por eso que yendo a Él es que podemos morir todos los días a esa naturaleza pecaminosa que constantemente quiere pues mantenernos lejos de lo que es en esencia el Evangelio. Entonces, todos los problemas terminan por el rescate de la cruz de Cristo para los salvos. También, aunque venga el problema ya no es problema. Pablo en Filipenses 4:10 al 13, pues dijo esto, ¿no? Trasciendo toda circunstancia, cualquiera sea mi situación, pues yo me siento contento porque ya tengo lo más importante, parafraseando, obviamente, tengo el Evangelio, estoy reconciliado con Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver con mis emociones, la parte humana, la parte profesional del trabajo, no tiene que ver con vivir una vida de fe, trascendiendo a las circunstancias que pues constantemente quieren debilitarnos y hacernos volver a esa esclavitud del pecado, que es la incredulidad. Entonces, el problema ya no es problema, consumado es. Aún dentro del problema podemos ver el plan y la respuesta importante de Dios. Romanos 8:28, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No importa lo que suceda, todo es para bien. Aún la muerte es de gozo, aunque en la humanidad hay terror, aunque en la humanidad hay miedo de esa muerte física, porque los que realmente estamos reconciliados con Dios no morimos, sino que dormimos. Entonces, todo ha sido resuelto, pero es Dios a través de su Hijo enviando su Espíritu que nos puede hacer ver este gran tesoro, nos puede hacer ver a plenitud toda esta verdad. Esta es nuestra verdad como iglesia. Y para aquel que no es iglesia, pues Dios está hoy hablando a tu corazón, Dios está hoy mostrando la condición de todos los seres humanos, porque el pecado no tiene que ver solamente con la parte ética y moral, tiene que ver con una raíz, y esa raíz viene desde que fuimos creados a nivel de espíritu. Entonces, de naturaleza todos, al venir de la simiente de Adán, a provenir de allí, todos somos pecadores, todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Entonces, por lo tanto, ya no estamos atados en los problemas de nuestra vida, sino que servimos a Dios. Esto lo dice
Timoteo 2, Timoteo 2 del 3 al 4 y dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Entonces, nada de esta vida puede detenerme para que yo pueda vivir en esa plenitud, en esa libertad. Y cuando hablo de libertad es que mi problema fue resuelto. El problema que me mantenía en grilletes, que no me dejaba avanzar, me mantenía con un pensamiento esclavizado, con una mirada pegada a la tierra, sin poder alzarla, pues ya fue resuelto. Entonces podemos trascender, podemos ir más allá, y ese más allá es estar con nuestro Señor. Es la eternidad estando con nuestro Dios, estando para lo que fuimos creados. Entonces los hijos de Dios son soldados espirituales que se preparan para la venida de Cristo a través de la evangelización mundial. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin, y es lo que estamos haciendo. Gloria a Dios por las redes, gloria a Dios porque pues nos permite poder compartir a las naciones desde nuestra nación, sirviendo a nuestro Señor, la única buena noticia que salva, el evangelio, que es la persona del Hijo de Dios. El evangelio no solamente es un tema que puedo tocar un domingo, que estoy escuchando solamente constantemente cuando me reconcilio con Dios. No, el evangelio es todo, el evangelio es el fundamento, el evangelio es la fuerza, porque el evangelio es el Hijo de Dios, es la roca, es la piedra angular que me sostiene. Entonces, todos los días necesito encontrarme con Dios para poder realmente vivir en esa plenitud, y esa plenitud es el Hijo de Dios. Y damos gracias al Señor por este tiempo, porque Dios permitió que el libro de Éxodo se escribiera para que nosotros pudiéramos ver esa condición en la que nos encontrábamos y poder ver también que de Él y solamente de Él proviene la salvación. Y con esta frase quiero culminar. Con Abel solo fue un cordero por él. Solamente fue ofrecido un cordero por su vida. En la Pascua, un cordero por cada familia. En el tabernáculo, un cordero por un pueblo. Y en la cruz, un cordero para que todo aquel que crea en ese cordero, en el nombre de ese cordero, sea salvo. Es por eso que lo único que tenemos para compartirle al mundo es la buena noticia de que Jesús es el Cristo, el único camino, la verdad y la vida. Que nadie puede llegar a Dios si no es a través de Él. Bendecimos sus vidas, esperamos que el Señor haya estado pues proveyendo gracias a sus corazones a través de este mensaje, y muchas gracias. Bendecimos la vida de cada uno. Desde Salvatierra, muchas bendiciones. Qué grato escuchar la palabra de Dios, y qué grato verdaderamente poder ver estos jóvenes llenos de fuerza, de vigor y de vida, compartiendo el mensaje de Dios que dice la Biblia. Jesús es el Cristo. Para muchos esto es algo que altera sus oídos, pero la verdad de la Escritura plenamente es eso. Por lo tanto, Cristo en el Éxodo es un tema bastante hermoso y maravilloso de cómo la gracia de Dios fluye. Pero continuando con nuestra exposición de temas durante toda esta mañana, para mí es un gozo poder compartir unos minutos con la pastora Ildimar Mujica, una joven ingeniero quien ha creído en la gracia plena de Dios y se le ha revelado el evangelio de forma tan clara, y que en esta hora pues trabaja con nosotros en este tiempo acá en Venezuela en la coordinación juvenil para toda esta nación. Qué bonito y qué maravilloso es poder observar, y damos la más cordial bienvenida a la pastora Ildimar para que ella comparta con nosotros
algunas cosas de carácter importante. Bienvenida. Hola, ¿Cómo pastor, estás? bendiciones. Saludamos a toda la iglesia y a todas las personas que nos están escuchando a través de este medio. Nos sentimos gozosos de poder hacer la evangelización mundial en nuestros días, de poder compartir el mensaje que da vida a través de este medio, porque es una oportunidad muy valiosa que Dios nos está brindando. Pues le comparto, pastor, y a todos los que nos están escuchando, que en Venezuela, pues Dios nos ha dado la gracia y en su misericordia y su amor ha levantado hombres y mujeres que han creído el Evangelio, que han visto al Señor a través de las Escrituras y que han decidido dar su vida por el Evangelio. En este caso hay pastores, varios pastores que junto a usted y que hemos visto crecer y que el Señor nos ha permitido crecer juntos, que están haciendo la obra, la evangelización mundial a través de sus iglesias, con sus iglesias. También estamos desarrollando lo que son las conferencias a otros pastores en diferentes regiones del centro-occidente de Venezuela y llevando a cabo los seminarios y buscando entre ellos la perla preciosa, esas personas que pues Dios ha escogido para revelar su evangelio. Por otra parte, también a nivel de la escuela Finisher, con la pastora Marcia y la pastora Dimacledia, hemos trabajado con los niños y adolescentes, desarrollando una labor preciosa, primeramente levantando discípulos que discipulen niños y luego con los niños, buscando entre ellos el digno, porque esto no es de que el evangelio es para todos, pero hay una condición, para aquel que cree. Entonces estamos buscando entre ellos los que han creído y hay una labor muy preciosa a través de la escuela Finisher, levantando esos discípulos niños que han de conquistar y han de evangelizar Venezuela y las naciones. También a través de los jóvenes, también Dios está levantando jóvenes a nivel del centro-occidente, en cada región, discípulos que den su vida por el evangelio. Sabemos que hay un versículo que usted compartió que decía que los jóvenes flaquean y caen, pero usted nos hace la referencia también de que los jóvenes que tienen el evangelio no flaquean ni caen, sino que sus fuerzas son renovadas cada día. Corremos la carrera con gozo y con alegría, a pasos firmes y avanzados, creyendo que el Señor es el Cristo y que viene en nuestros días. Qué bueno. También Dios nos ha permitido a través de este medio, pese a las dificultades de Venezuela con el internet, pese a las dificultades de la pandemia y la situación económica, Dios nos ha dado la oportunidad de buscar la manera de compartir el evangelio a través de la red, de WhatsApp, de Facebook, y tenemos movimientos de la palabra en Estados Unidos, movimientos de la palabra en Perú, movimientos de la palabra en Colombia y en diferentes naciones. Pues Dios nos ha dado la gracia de poder compartir con jóvenes que están allá y que están escuchando acerca de la buena noticia, inclusive están también haciendo la evangelización mundial allá, y pues es un gozo poder hacerlo con nuestras manos en nuestros días y con nuestras fuerzas. La palabra dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser, y que es lo que nos estamos esforzando. No lo hemos alcanzado, nos estamos esforzando por dar la vida por el evangelio, para que el Señor venga, porque ese es el objetivo. Ok, qué bien. Atendiendo todo esto, hay una muy grata noticia y yo creo que debo compartirla con todos los que están conectados en este momento. Incluso, es que cuando nosotros iniciamos este proyecto hace unos 4 o 5 meses, teníamos una plataforma de trabajo con 4 megas, tengo entendido. No soy muy técnico en el lenguaje, pero quiero que miremos con claridad esto. Yo pedí el auxilio de los términos, pero todavía no me han llegado. Pero para los que son entendidos en la materia, hoy tenemos una variable de 150 por un milagro que Dios de manera maravillosa hizo la extensión hasta el sitio donde realmente estamos concentrados para llevar a cabo esta labor. Sin embargo, yo voy a tratar de dar el testimonio con mayor firmeza cuando los términos claros técnicos pues lleguen a mí para poder dar con claridad esta grata noticia. Así que todo lo que hemos estado haciendo y todas estas cosas maravillosas han sido de alta bendición. Pero bien, yendo a lo más importante, que es la palabra que Dios corresponde en el día de hoy a usted, pastora,
Pues bienvenido una vez más, y las cámaras y los micrófonos son suyos en esta plataforma hacia los 5 continentes. Amén. Bueno, amados, vamos a hablar sobre Cristo y la ofrenda de sangre. Ya venimos hablando sobre Cristo, la simiente de la mujer, y sobre Cristo en el Éxodo. Cristo es la simiente de la mujer, es el fruto de esa promesa prometida, esa promesa del Mesías Cristo. Y al pueblo de Israel, pues en el Éxodo, Dios le proveyó todo, porque Dios le estaba prometiendo, la tierra prometida era el mismo Cristo, y a ellos no le faltó nada. Aunque aparentemente le faltaba todo, no le faltó nada, simplemente le faltó la fe en el Hijo de Dios. Y lo que vamos a compartir hoy es acerca de Cristo como esa ofrenda de sangre. Levítico 17:11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Quiere decir que la vida de la carne está en la sangre. Si hago como un recuento, cuando nos vamos al Valle de los Huesos Secos, dice que se juntaron los huesos con los huesos. Dios dio la palabra y se juntó los huesos con los huesos. Y luego es que la sangre se produjo los músculos. ¿Por qué? Porque la sangre viene del tuétano, y el tuétano está la célula madre donde produce la sangre. Entonces allí viene toda la parte biológica, y entonces está la carne. Entonces, si la vida de la carne está en la sangre, todo el Antiguo Testamento nos apunta a la vida, porque el hombre perdió la vida, perdió el pacto, y cuando pierde el pacto pierde la vida de Dios dentro de él. Por lo tanto, tenía que venir entonces ese Mesías Cristo, esa ofrenda inigualable, y por eso hoy vamos a hablar sobre Cristo y la ofrenda de sangre. ¿Qué semejanza tiene? ¿Qué unión tiene? En el Antiguo Testamento, solamente aquellas personas que se fijaban en el Mesías que había de venir eran los que daban esa ofrenda de sangre, que era el símbolo de la sangre de la redención. Ellos son los que tenían solución al problema de su pecado y podían estar con Dios. Antes de darnos la ley a través de Moisés, había un símbolo de la ofrenda de sangre, y que fue el mismo ejemplo que Dios le dio a Adán y a Eva en el principio. Después de la caída, Dios vino a buscar al hombre y le da el protoevangelio en Génesis 3:15. O sea, Dios le da la solución, les dice que colocará enemistad entre Satanás y la mujer, entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. La simiente de Satanás, que es la muerte, heriría en el calcañar a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer, que es el Cristo, le heriría la cabeza. Vemos entonces que allí está ese protoevangelio, ese primer evangelio, el pacto que Dios estaba dando. Todavía no había llegado la simiente de la mujer, no se había hecho palpable esa promesa, por lo que entonces Adán y Eva se encontraban en pecado, y Dios mismo mató, degolló, hizo que se degollara ese corderito, y la sangre de ese cordero tapara, se cubriera el pecado de Adán y de Eva. Entonces cubrieron la desnudez. También vemos que en el Antiguo Testamento hay un tema bien controversial que a todos nos llama la atención, y antiguamente se nos enseña que tenemos que dar una ofrenda como la de Abel, y se nos enseña que esa ofrenda de Abel tiene que ser, wow, remecida, extravagante, lo mejor que tú tienes. Pero inclusive hay personas que dan lo mejor que tienen y no tienen el evangelio y no son salvos. ¿Qué pasa allí? Hay personas que dan sus primicias, pero no son salvas, y dan lo mejor que tienen. Y veamos entonces cuál es el trasfondo. Caín era el mayor entre los hermanos, entre Caín y Abel, por lo que era más correcto que él diera la ofrenda ante Dios en vez de Abel. O sea, porque Dios elige a Abel y no elige a Caín, si a Caín era el mayor. Y vemos que la Biblia en el Antiguo Testamento siempre apunta a las personas, al primogénito, porque también tiene referencia con el Cristo. Pero Caín era un labrador de la tierra, y se ve natural que diera una ofrenda acerca de los frutos de la tierra. ¿Sería malo esto? ¿Sería que Caín, como se nos había enseñado, dio una ofrenda toda así chimbita? No, Caín también dio lo mejor, solo que dio lo que él trabajaba, los frutos de la tierra. Pero entonces Dios no vio con agrado a Caín, ni tampoco vio con agrado su ofrenda. Dice Génesis 4:5, pero no miró con agrado Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante.
Pero vemos que Dios sí recibe la ofrenda de Abel, de Abel que fue el segundo, Dios recibe su ofrenda y porque era lo más gordo, era lo primogénito de las ovejas que él dio. Génesis 4:4 nos declara, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice la palabra, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Miró con agrado la ofrenda y también miró con agrado a Abel. ¿Por qué Dios mira con agrado a Abel y por qué Dios mira con agrado su ofrenda? Se nos enseña que, porque Abel dio con la mejor actitud y tenemos que tener la actitud de Abel. No tiene nada que ver con actitud, tiene que ver con la ofrenda que Abel estaba dando. Dios miró con agrado la ofrenda, pero también miró con agrado que Abel estaba siendo obediente en entregar la ofrenda que Dios estaba esperando. O sea, esto hay que darle a Dios la ofrenda que Él está esperando. ¿Cuál es esa ofrenda? La ofrenda de sangre, la ofrenda del Mesías Cristo, porque la sangre, la vida de la carne está en la sangre. Si el hombre perdió la vida de Dios, Dios se separó del hombre porque entró el pecado en él, ya él no tenía la vida. Entonces, Dios necesita devolver esa vida al hombre y la única manera de que el hombre tenga vida es a través del Mesías Cristo. Y el símbolo de la sangre es el símbolo de la vida que solamente proviene a través de ese Mesías Cristo. Entonces vemos que después de la caída de Génesis 3, vemos que toda la humanidad necesita una ofrenda de sangre para estar unida a Dios. Pero sin que se resuelva ese problema del pecado, no podemos estar con Dios. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Abel no fue justo porque dio lo mejor. Abel dio lo mejor porque dio la ofrenda de sangre. Y como dio la ofrenda de sangre, entonces es justo. Porque solamente somos justificados a través del Mesías Cristo. También vemos otro ejemplo que me gusta mucho, Noé. Dice que en la época de Noé todos eran malos, perversos, hijos del diablo. Y el pecado se expandió en el mundo, pero dice la palabra que Noé halló gracia delante de Dios. Noé era el justo de esa generación. En Génesis 6, del 9 al 10, nos los comparte. Y el hecho de que Noé fuera justo no significa que él no tenía pecado. No, claro que también tenía pecado, porque todos nacemos con ese pecado. Pero podemos saber que Noé sabía que la ofrenda de sangre era lo que agradaba a Dios. Por lo que cuando pasó el diluvio, y lo primero que él hace cuando sale del arca es que levanta un altar y ofrece la ofrenda de sangre. Lo dice Génesis 8:20, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. El hecho de que Noé hallara gracia delante de Dios es por la ofrenda de sangre. Toda persona que obedece a dar lo que Dios espera a la ofrenda de sangre, halla gracia delante de Dios y es justa. También tenemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a otro hombre del cual hemos hablado mucho, Abraham. A donde Abraham Dios le llevaba, Abraham levantaba un altar a Dios. Y hoy en día hemos escuchado mucho, yo había sido enseñada o mal enseñada, que hay que levantar altar a Jehová, pero y como tenemos temor a Dios, queremos darle a Dios lo mejor en ese altar. Pero es que resulta que si yo no le doy lo que Dios me está, lo que espera, lo que a Dios le agrada, lo que me justifica, entonces yo puedo levantar altar y allí no está Dios. Y ese es el detalle con Caín. Y es el detalle con todas las personas que estaban cuando Noé, que no daban a Dios la ofrenda que Dios estaba pidiendo. Y si hacemos como recuento atrás, y perdón que me voy a dañar a Eva, ellos cubrieron su desnudez con hojas de higuera. La estaban cubriendo aparentemente, pero no era lo que ellos necesitaban para realmente cubrir el pecado. Es que lo que necesitamos es al Mesías Cristo, es la ofrenda de sangre. Génesis 12:8 habla de Abraham,
que Abraham ofreció ese altar y ofrecía holocausto a Dios. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. El 13:18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Donde quiera que Abraham iba, Abraham edificaba altar al Señor. Cuando Abraham dio su corazón a Dios, cuando Abraham se rindió al Señor para ofrecer a su hijo Isaac como ese holocausto, entonces allí también experimentó la gracia de Dios, que no es con nuestras fuerzas, que no es que Dios me va a pedir algo que yo pueda darle. Dios solamente está pidiendo que creamos y que creamos lo que Él ha establecido en su ofrenda, en la ofrenda de sangre, en el Mesías Cristo. Por lo que Abraham creyó que Dios iba a proveer un cordero y experimentó la gracia de Dios al darle ese cordero. Entonces, para que fuese tomado en lugar de su hijo Isaac. Eso está en Génesis 22, del 1 al 19. En este entonces, Abraham ya tenía la fe en la resurrección. Vemos que Abraham, por supuesto, como todos, al principio no creyó, pero Dios fue revelándose a su vida, y en el momento que Dios le pide a su hijo Isaac, ya Abraham tenía la fe en el Mesías Cristo, y vemos esa evidencia en Hebreos 11, del 17 al 19, nos dice que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando Abraham dijo, Isaac le dijo, padre, dame, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo, iremos y el Señor se proveerá y regresaremos. En sentido figurado lo estoy diciendo. Ya él tenía la fe, la convicción de que el Señor había de proveer ese cordero. Abraham también era una persona que tenía la fe de ver a Jesús, al Cristo, en sus días, por lo que él compartió y habló acerca de Jesús. Lo dice Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Diremos, literalmente, ¿será que Abraham vio al Señor? Es que Abraham lo vio en el Espíritu, y es que el Evangelio fue revelación. Y como lo vio, por eso está en la galería de los héroes de la fe, porque lo saludó desde lejos, pero creyó, lo vio, y por eso obedeció. Vemos entonces que Dios levanta de Abraham una nación, y de esa nación está Israel, y lo saca de Egipto, que es el mundo que es gobernado por Satanás, y lo lleva entonces al desierto para introducirlos a la tierra prometida. Es donde nace el Éxodo. El pueblo de Israel fue rescatado de la mano del faraón, y para salir entonces de las manos de Satanás, tuvo que pintar por órdenes de Dios los dinteles de las puertas de su casa con sangre. Entonces el espíritu de la muerte que pasó y no tocó al pueblo de Israel, porque estaban cubiertos con la sangre de Cristo. Hoy, nosotros no necesitamos, como hay un amuleto, pintar. Ahorita todas las personas colocan un manto rojo en la puerta de su casa. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Es que no era eso. Literalmente no es eso. Es que necesitamos creer en la ofrenda de sangre que Dios entregó. Porque las personas como amuleto pueden colocar el manto rojo en las puertas de su casa. Pero si en el trono de su corazón, si en su vida no han creído en la ofrenda de sangre, en el Mesías Cristo, pueden hacer muchas cosas, pero de nada vale. Entonces vemos que esa tindel con sangre representaba el cordero de la Pascua, que era el Cristo, el Mesías, que habría de venir. Y por eso Israel sale de las manos de Faraón y va al desierto en el Éxodo. También vemos que el Antiguo Testamento nos da una palabra detallada acerca de la razón y el método de dar la ofrenda de sangre a través de Moisés. Dios le dio a Adán el pacto. Le dijo, el primer pacto fue que si comía del árbol de la ciencia del bien y del mal, moriría.
En Génesis 2:17 nos lo dice. El hombre que debe estar con Dios fue cortado de Dios debido a que Dios es un Dios de justicia, es un Dios recto y no puede decir que el pecador no tiene pecado y no puede estar con ellos. O sea, Dios se separó del hombre por el pecado, es como el agua y el aceite, no pueden estar juntos. Si no se soluciona el pecado, nadie puede estar con Dios, quien es santo. Dios, ¿qué hace? Soluciona ese problema porque el anhelo de Dios es estar con nosotros. Y por eso Dios proveyó esa solución, que es a través del Mesías Cristo, a través de la ofrenda de sangre. Levítico 17:11, la vida de la carne está en la sangre. Y si no hay derramamiento de sangre, no hay expiación de pecado. Por lo tanto, en la época del Antiguo Testamento, no se puede ir ante Dios si no es con una ofrenda de sangre. En el Levítico 4 nos habla cómo Dios estableció que su pueblo se debía acercar a él a través de ese corderito, de esa sangre de ese corderito, para poder tener expiación, o sea, para poder cubrir el pecado de la familia por un año. Sin embargo, las personas del Antiguo Testamento simplemente daban la ofrenda de sangre, pero habían perdido el significado del Cristo que habría de venir. Entonces, por eso fracasaba. Hace ya como 4 años, si no me equivoco, el pastor Hidalgo nos compartió acerca de Malaquías y nos dijo, vamos a profundizar en Malaquías. Entonces, todos comenzamos a leer Malaquías. Cuando particularmente leo Malaquías, me impactó, me habló el Señor, yo pude ver el Evangelio y se los quiero compartir en estos breves momentos. Las personas realmente perdieron el pacto. Y vamos a la historia así rápido. Israel estaba en el Éxodo. Israel entra a la tierra prometida. De la tierra prometida pierden esa ofrenda, dan esa ofrenda de sangre por darla y no apuntan al Mesías que habría de venir. Por lo tanto, fueron destruidos, pidió la nación y entonces fueron esclavizados otra vez por Asiria y por Babilonia. Judá por Babilonia y las otras tribus por Asiria. Y vemos entonces que Dios levanta entonces a un rey que fue Tiro y Dios lo levanta para dejar que el pueblo vaya otra vez a Judá a reconstruir los muros y reconstruir el templo. Y ellos van y comienzan a levantarlo, pero entonces hay oposición de las demás naciones y ellos se sienten como amedrentados. ¿Qué voy a hacer? No quiero hacerlo. Viene un profeta, que en este caso desfilaron por allí Ageo, Zacarías, y le dicen, vamos, que va a venir el deseado de las naciones, terminen de construir el templo y terminen de construir el muro, y ellos se esforzaron porque el Mesías habría de venir. Pero pasaron 70 años aproximadamente después de esa profecía y el Mesías no regresaba. Por lo que ya su corazón, su creer, su confianza estaba como que, ese es puro cuento, ese no va a venir. Y entonces comenzaron los sacerdotes a desviarse a tal punto que los sacerdotes comenzaron a decir a la gente, a vender los corderitos, el corderito que ellos tenían que criar por un año y la devoción de darle lo mejor al corderito, tenían entonces que comprarse los sacerdotes. Imagínense el tabernáculo, los sacerdotes en la parte de afuera y comienzan a vender los corderitos y no aceptaban un corderito que no fuera el que ellos vendieran. O sea, habían hecho de la ofrenda de sangre un mercado popular. Y entonces perdieron el pacto porque no estaban viendo al Mesías. De manera tal entonces que el pueblo que también tenía las ordenanzas de Moisés dadas por Dios a través de Moisés, también perdieron el pacto. El Mesías no va a venir y lo entregaban por entregarlo. Por eso Malaquías de 1 al 6 al 10 dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Hay un dicho que dice, cuando al niño le dicen siéntate y él dice me siento, pero en mi mente estoy levantado. O sea, no es lo que hace, es la honra que está allí invertida. ¿Dónde está mi honra? Ok, traen el corderito, lo aceptan, degollan la sangre, pero lo están haciendo apuntando al Mesías que había de venir. La devoción en guardar el corderito y en alimentarlo lo mejor posible y presentarlo de manera que estoy esperando al Mesías Cristo, no estaba. Por lo tanto, Malaquías, Dios a través de Malaquías le dice al pueblo de Israel, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra?
vosotros sacerdotes menospreciáis mi nombre, y menospreciar el nombre del Señor, tenerlo en poco, es el pecado, porque eso es no creer. Entonces, cuando las personas van a la iglesia, se congregan, hacen el culto, por así decirlo, predican, danzan, cantan, pero sin la ofrenda de sangre del Mesías Cristo, es como dice la palabra, heno, hojarasca y madera. No está el Señor. El Señor pregunta, ¿dónde está mi honra? Si no está el Mesías Cristo, que no es una muletilla, sino el evangelio de la Biblia, entonces allí no está el Señor. Son hijos del diablo y todo lo que dice la Biblia. Vemos entonces a estas personas, pero también ahora nosotros, que decimos que creemos que Jesús es el Cristo. Y es algo que confronta mi corazón todos los días de mi vida. ¿Y por qué? Porque creemos que Jesús es el Cristo. Pero ¿dónde está la honra del Señor cuando hacemos las cosas sin esperar la venida del Señor en nuestros días? Ahí no hay fe maranata y no hay honra al Señor. Entonces no hay diferencia. Debemos de profundizar en esto y todos los días velar en nuestro corazón porque verdaderamente hagamos la evangelización con el deseo correcto, que es que el Señor venga. Y entonces no caigamos en los ejemplos de cómo cayó el pueblo de Israel. Dios dijo que aquellos que no conocen la expiación de Cristo y dan una ofrenda con iniquidad solamente ponen un pie en su atrio, pero de nada sirve porque esa ofrenda no es recibida ante el Señor. Mira lo que dice Isaías 1 del 11 al 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, o sea, estoy cansado de sus holocaustos, estoy cansado de sus sacrificios. El Señor es malo, está cansado. Sí, está cansado porque no se da con el deseo correcto, no se da con la intención correcta, que es la ofrenda de sangre, que es el Mesías Cristo, que habría de venir. Dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis esa vana ofrenda. Cuando no está la ofrenda del Mesías Cristo, cuando no está a Jesús como el Cristo verdaderamente entronado en el corazón, cuando no se espera nuestros días, entonces es vano, es vanidad de vanidades, todo lo que podamos hacer y lo que podamos realizar. Entonces dice, no me traigas esa vana ofrenda, el incienso me es abominación, la luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. ¿Cuántas personas están hoy celebrando un servicio a través de la red, a través físicamente, pero que son abominación al Señor? ¿Cuántas cosas podemos hacer que no son agrado al Señor? Porque no está el Mesías Cristo allí. Es fuerte y es duro, pero es la palabra y es viva y eficaz y penetra hasta lo más profundo, porque lo que quiere el Señor es generar vida en nosotros. Y eso solamente se obtiene a través de la ofrenda de sangre, a través del Mesías Cristo. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, pero no de la sangre del Mesías, sino de sangre humana, del esfuerzo humano. Entonces, por más que oremos, por más que clamemos, por más que hagamos cualquier cosa, si no está la ofrenda de sangre, que es el Mesías Cristo, que vino y que volverá en nuestros días, entonces es vanidad de vanidades, hijos del diablo apartados, separados de Dios. La ofrenda de sangre del Antiguo Testamento es la sombra de la redención de Jesús el Cristo. Los holocaustos del Antiguo Testamento son sombras, por lo que podían solucionar el problema del pecado. No lo podían solucionar completamente. Tenía que venir absolutamente ¿quién? Ese Mesías Cristo. Se tenía que dar la ofrenda repetidamente porque solamente válida por un año. Hebreos 9 del 1 al 10 lo recalca y habla de el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Y en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de proposición, hablándonos del tabernáculo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca de pacto, y estaba también la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto, y todo ello. Y estaban todas estas cosas dispuestas para presentar esa ofrenda de sangre. Pero dice el versículo 7
Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, no todos tenían acceso a entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no estaba manifestado ese camino nuevo y vivo. Entonces, lo cual era el símbolo para el tiempo presente, para lo cual se presentaban ofrendas y sacrificios. Entonces vemos que el rescate de la sangre de Jesucristo, que es el cumplimiento de la sombra del Antiguo Testamento, soluciona el problema del pecado una vez eternamente y para siempre. Por eso Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de manchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, no cualquier sangre, ya no era una sangre de becerritos y de corderitos, que eran sombra de lo que habría de venir, sino que su propia sangre fue la que abrió ese camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. El versículo 26 del capítulo 9 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. El versículo 28 del capítulo 9 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a cabo los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Los salvos del Antiguo Testamento fueron aquellos que esperaban al Mesías Cristo. Y como esperaban al Mesías Cristo, ofrecían la ofrenda que Dios quería, la que Dios le agradaba, la que nos justifica, que es la ofrenda de sangre. Hoy nosotros, que le esperamos por segunda vez, presentamos entonces esa ofrenda de sangre. Y la ofrenda de sangre que hoy podemos presentar es hablar acerca de ese Mesías Cristo que es Jesús. Por eso lo podemos hacer todos los días, por eso lo hacemos a cada momento. Por eso podemos decir Jesús es el Cristo y se ve como muletilla y como que, pero es que esa es la ofrenda de sangre y Él es el Evangelio y es lo que me justifica ante el Padre y es lo que me permite apuntar a que el Cristo viene en mis días, a que el Señor me mire con agrado. La sangre de la cruz de Cristo es el camino nuevo y vivo que Dios abrió. Hebreos 10, del 19 al 20. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Cuando el Señor fue lacerado, estaba abriendo el camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. ¿Qué estaba lacerando? Su carne. Él se vistió de pecado. Quiere decir que lo que estaba lacerando era el pecado, para que fluyera que la sangre del Señor, no una sangre cualquiera, la misma sangre de Jesús el Cristo. Por eso cuando en la cruz Jesús fue bañado de sangre, fue desangrentado, estaba limpiando, estaba abriendo el camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. Y ese camino fue abierto por la sangre de Jesús el Cristo. Solamente podemos tener acceso a Dios a través de la sangre del Cordero de Dios, que es el Mesías. Los que están dentro de Cristo Jesús son liberados de la ley del pecado y de la muerte. Por eso Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. El Señor Cristo abrió la carne, la derribó, la derrotó, sino hay libertad, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, a los que viven conforme al Espíritu. Solo a través de Jesús el Cristo nos podemos encontrar con Dios. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente a través de Jesús el Cristo y la sangre, la ofrenda de sangre, es que podemos ser justificados a través de Dios Padre, a través de Cristo en Dios Padre. Podemos ser justificados y que podemos tener la salvación. Somos salvos de Satanás, del pecado, de la muerte. Jesús el Cristo vive en nosotros y anhelamos que Él venga en nuestros días. Maranata.
ha sido expuesto ante usted, que ha participado al hacerse presente a través de las redes con el maravilloso mensaje de la gracia de Dios. Cualquier comentario o pregunta que usted quiera acotar será bienvenido, y téngalo por entendido que si usted nos dirige sus preguntas, nosotros a la mayor brevedad posible, según las escrituras, intentaremos de todo corazón entregarle la respuesta para que todos los pensamientos oscuros puedan ser aclarados plenamente conforme al evangelio de la Biblia o el evangelio que nos dice la Biblia. Por lo tanto, la gran idea es poder llegar a todas las naciones. El objetivo es llegar a todas las naciones, llegar a toda tribu, toda nación y toda lengua con el mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y de esta manera poder encontrar aquellos corazones que están dispuestos a creer o que han sido tratados por el Espíritu de Dios para ser entendidos y poder conocer la verdad del Evangelio de Dios, que Jesús es el Cristo. Aparentemente hay algo que viene a mi mente, y es que en la gran mayoría, cuando hemos conversado con algunas personas que confirman creer el Evangelio, les cuesta aceptar que digamos que Jesús es el Cristo. Y de hecho hay algunas personas que cuando personalmente a mí me ven venir, me dicen: ahí va el pastor del Cristo, ahí va el del Cristo, o aquí está el del Cristo. Y yo me he hecho simplemente una pregunta en todas estas cosas. Es fácil decir Jesús de Nazaret porque Jesús se crió en Nazaret. Es fácil decir el rubio de Galilea. Realmente yo no sé si era rubio. La Biblia no arroja ese destello plenamente, al menos yo no lo he visto, pero muchos predicadores lo llaman el rubio de Galilea, Jesús de Nazaret, el grande en batalla, el poderoso, que son unos calificativos que en el fondo no está incorrecto que lo digan. Pero entonces, ¿por qué te suena tan fuerte cuando yo digo que Jesús es el Cristo? Y lo que yo estoy diciendo está en las Escrituras, y es que todo el Antiguo Testamento me habla del Mesías, y este es un término que tiene que ver con ungido en el español, igual Cristo, que es un término griego, pero que traducido significa ungido. Pues yo creo que Jesús es el ungido. Yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Por qué no analizar con detenimiento en vez de emitir cualquier opinión de la cual mañana o pasado tengamos que dar cuentas plenamente? Ante todo este detalle, yo quiero darle las gracias a Dios por usted, por haber prestado atención, por haber compartido con nosotros, y ver que esta generación de jóvenes proclama en este país para el mundo entero que Jesús es el Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros, y la invitación es para el día de hoy a partir de las 2 de la tarde, cuando estarán presentes el desarrollo ministerial con la invitación especial del pastor Alfredo Alvarado desde Venezuela, el pastor Marcelino Budiño, que es venezolano pero está residenciado en Medellín, Colombia, y del pastor Roberto, que es desde México, invitado para tratar todo este tema juntamente con este servidor, que tenemos el corazón, el deseo profundo de cada día aclarar todas las cosas que las Escrituras presentan para que la humanidad entera pueda escuchar plenamente el Evangelio de Dios, compartiendo y entendiéndose que este Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces pueda venir el fin. ¿Cuál es el objetivo? Hacer la evangelización mundial. ¿Cómo la podemos hacer? Con el Evangelio de la Biblia. El núcleo de este Evangelio está en Juan 20:31. Estas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su nombre tengas vida, la vida de la cual nos proporciona el Evangelio, que es el Hijo de Dios. Por lo tanto, la invitación es para hora de Venezuela, 2 de la tarde del día de hoy. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Hasta la próxima. Bendiciones.